Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Vida. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día martes, junto a Héctor Maturana. Héctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Acá ansioso por el entorno, contexto político, económico y en fin, que está tenso, tenso. Pero bien, Está tenso, yo veo algunos destraves y algunas preocupaciones que quiero que me ayudes a poner la pelota al piso porque tuvimos cifras económicas en medio de un proceso constitucional. ¿Cómo lo estás viendo eso, Héctor? a ver, yo creo que, mira, cualquier discusión política tiene un contexto y en ese contexto hay una familia de variables que te van dando algunas señales, sean buenas o sean malas. En este caso, actualmente, hoy día el contexto económico, en esa familia de variables, las señales no han sido muy buenas. Ejemplo, bueno, se discutió largamente el día de ayer en todos los medios, pero yo lo refuerzo un poco más, que es el IMASEC. Pero una segunda mirada, un poco más un zoom, porque el IMASEC, que fue -0,9, tiene una variable dentro de ese componente que es factor comercio. ¿Y por qué me digo comercio? El comercio genera trabajo, mucho trabajo, y es el que más cayó -1,9. Entonces, claro, porque el resto, la parte de producción de bienes y servicios está un poco más estable, positivo, pero el comercio fue el que fue como el salvavidas de plomo que tiró abajo el IMASEC, este índice económico el índice mensual de actividad económica, que se llama IMASEC, y esa señal es brutal, porque ¿qué implica? Tres cosas. Uno, cesantía. Dos, implica que no se ha logrado activar la economía. Ojo, activar. Y el que activa no es el privado. Sí, el privado el que actúa, pero tiene que haber un marco de gobierno que dé el impulso económico, ¿cierto? Mm. Y tercero, que es brutal también, que empieza a haber quiebras de empresas vinculadas al comercio, porque recuerda que si el comercio empieza a menguar, todo lo vinculado al comercio, que es transporte, etcétera, esos servicios asociados al comercio, comida, etcétera, empieza a caer. Mm. Entonces, esta mezcla de factores puede hacer que la discusión del texto y del presupuesto nacional del año 24 se empiece como a, eh, a tensionar un poco más. Porque todos Oye, sabemos, y esto es súper simple, cuando la economía está golpeada, las consecuencias los pagan los más vulnerables. Empieza la informalidad, más brutalmente, empieza el tema justamente de lo que hablábamos la vez pasada, hace un par de podcasts anteriores, el tema justamente del desempleo, y todo eso afecta a las personas, más vulnerables también. Por tanto, el dolor en el bolsillo se siente. Y esa oye, factura, ¿quién la va a pagar? Ese es mi Es tema. súper, es muy importante lo que estás diciendo. Estaba revisando unos tweets de Ignacio Briones, donde hace el retweet a Arturo Claro, donde trae cifras de desempleo bien interesantes, porque dice, en 2011 al 2013, en 2 años, se creaban 221.000 empleos en promedio por año, siendo 74% de ellos asalariados privados y solo el ¿Correcto? 37% públicos. Del año ¿Correcto? 2014 al 2023 se crean solo 138.000 al año, siendo de ellos un 55% asalariados privados y ahora 50% de empleos públicos. O sea, aquí hay un frenazo en la creación de empleo público muy relevante y quiero agregarte otra cosa. Escuchaba a la Matei, Perdón, empleo privado, privado, dijiste público, privado, 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 sí, privado, es el, privado. el frenazo del empleo privado es Eso. muy importante. Y escuchaba a la Mate porque en Providencia están haciendo una feria de empleos, donde ella decía, miren, años anteriores hemos logrado hacer fácil, no sé si fácil, pero 6.000 puestos de trabajo. Esta vez con mucha dificultad logramos hacer 1.800 puestos de trabajo presentar. 1.800, o sea, es una cuestión Está ridícula y si no, trabado. está trabadísimo. Entonces, ahí el día de hoy es donde yo por fin tengo un halo de esperanza, un pequeña luz, así como la que se me ve aquí al ladito donde está saliendo Sí, el sol, de que viene la primavera. Ayer hubo una noticia muy relevante porque se juntaron en una sola mesa, que uno decía, ¿cómo estos no pueden sentarse y conversar? Se sentaron los distintos partidos políticos de las fuerzas que lideraron el rechazo.
la vez anterior. A los únicos que no vi fue el PDG, sentados en esa mesa. Pero sí estaba Amarillos, estaban Demócratas, estaba RN, la UDI, Evópoli y Republicano. Habían 6 partidos, que es muy importante porque acá al fin estaríamos viendo algo que cuando fuimos a Puerto Montt y estuvimos conversando con el gremio de la CPC, ellas nos decían lo que más necesitamos los distintos gremios, lo único que pedían eran certezas jurídicas Mm, para poder saber cuáles van a ser las reglas del juego, cuál va a ser el marco en el cual se van a poder mover. Entonces, si no somos capaces de lograr esas certezas jurídicas, no vamos a poder despegar finalmente. Y hay que tener ojo también, porque no puede quedar tan mal hecho que vayamos hacia el decrecimiento, como eran las propuestas de la convención pasada. En la convención pasada se hablaba de decrecer. En esta convención estamos hablando de crecer, que es lo que mm. este país necesita para poder tener una torta más grande y poder efectivamente solventar derechos sociales. Entonces, es muy relevante y por fin estoy viendo el sentido de urgencia de esas políticas que tienen mayoría en este minuto dentro del proceso constitucional, el sentido de urgencia de cerrar este proceso ahora. Aunque todavía veo dentro de republicanos a gente como el Rojo Edward diciendo que mejor vamos a rechazar. Pero ahí, Héctor, yo te mandé por interno unos videos de la conversación que tuvo Gonzalo Blumel con Christian Barker el día jueves cuando estuvieron en la presentación del libro La Vuelta Larga y En justamente Puerto hablaban de Varas, esto ¿no? en Puerto Varas, sí, y que me tocó estar ahí moderando. Y había una pregunta que Christian le hace justamente por esto, ¿cómo salimos de esto? Y hace el punto de este dique, esta fuerza, esto fue el jueves pasado, donde habla de esta fuerza de contención de la democracia, que fue este grupo del 62% que, que contuvo este ámbito refundacional, esta propuesta refundacional de la convención pasada, y que pendía en un hilo ahora, que estaba ahí, pero muy, muy complicada en su relación actualmente. Yo decía, ¿cómo no van a ser capaces de juntarse al menos eso? O sea, era de toda lógica que al menos esas personas se tendiera la mano hacia aquellos demócratas que efectivamente estaban buscando que el país tuviese unas reglas claras, consensuadas y respetadas por todos para tener esta certeza jurídica. Entonces, da mucho gusto verlo que ayer se sentaron en la mesa, a pesar de que tenían todo desordenado y a nuestra querida Alicia Esperina le molestaban mucho los cables y la maja más arriba de la mesa que había, creo que es un buen inicio de al menos conversar todas esas fuerzas que encontraban esa necesidad de tener una constitución, pero una buena constitución. Entonces, creo que por lo menos veo una luz ahí. Mira, yo creo que tú lo acabas de dar, o sea, no tú, digamos, los partidos están entendiendo la importancia de poder conversar y sentarse a conversar en una mesa, todos los actores, al menos un gran sector político. Claro, faltó PDG que no sé dónde va a jugar las cartas, no tengo idea de dónde, o no sé si está invitado o no quiso ir, no tengo idea. Esa variable no la conozco, pero sí creo que ya es un avance respecto a poder enfrentar de otra forma este futuro corto plazo. O sea, recordemos que el texto tiene que estar cerrado el 7 de diciembre. Cerrado me refiero votado. Se cierra el 7 de noviembre, si no mal no me equivoco, ¿cierto? Por tanto, ese es un buen punto. Quiero sí volver un poco atrás. Hay que tener cuidado con la siguiente palabra. Actividad económica, más allá de actividad económica, lo relevante es cómo activamos, o sea, activar, cómo se activa la economía. Tú dijiste un dato que no lo había tomado muy en cuenta y cuando me hiciste pensar un largo rato, respecto a cuando Briones en su tweet indica y cita y dice, mira, toda la economía creada empleo hasta el 2013. ¿Ok? Entonces, 2013 hacia adelante, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde hay que corregir? Porque justamente los errores económicos no son solo producto de este gobierno. No, 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 no. Los gobiernos anteriores igual cometieron errores brutales que hoy día pagamos las consecuencias. Entonces, Piñera 2, Piñera 2, Bachelet 2. Entonces, claro, es una mezcla de desaciertos que hoy día tienen consecuencias sociales. Y lamentablemente, sin esas certezas que va a entregar el texto, es que sin esa certeza es difícil construir un futuro económico viable. Pero espero que
ya ese paso de ayer, que tú me lo acabas de indicar, que a mí me genera mucha esperanza, ojalá también el otro bloque político se junte y converse y empecemos a avanzar. Es fundamental que ese texto lleve la firma del presidente Boric y del resto de los actores políticos. A mí es fundamental. Me da lo mismo que firme, el punto es que se logre ese paso, tengamos certeza jurídica, certeza política, certezas económicas, y después de eso también el gobierno se dedique a trabajar junto a si quiere actores privados para poder eh, crear o activar la economía y finalmente crear empleos. Si esa, lo que estoy explicando no es muy elevado, si es un tema que todos esperamos que ocurra y es necesario. Y dato que faltó agregar al principio, el dólar subió. El dólar está bastante, ya está sobre 900 pesos y es también habla de un tema complejo. Sí, está controlada la inflación, o sea, se ve que va en control bien por el gobierno, hay que decir lo que corresponde, bien por el gobierno, pero, y Banco Central, evidentemente, pero ojo el dólar, ojo el tema del IMASEC, y ojalá que podamos heredar después, este año 23 para el 24, una economía un poco más sólida que genere justamente lo que tú dijiste. Si queremos ayudar o hacer transferencias sociales, necesitamos plata. Y eso requiere impuestos. Y si yo la economía es chica, hay menos impuestos. Tiene que la economía crecer para poder obtener mayor impuestos y hacer transferencias sociales la base. Después veremos la parte coma, ¿cierto? Entre comillas, el tema de lo que significa la calidad de la transferencia o la calidad de lo que hace el Estado respecto a esa parte. Pero necesitamos que la economía crezca. Si no, ¿qué vamos a repartir? De acuerdo, Héctor. Bueno, solamente citarte que el año 2014 parte el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, donde se instala esta nueva mayoría, donde tienen una forma distinta que va desde la DC hasta el Partido Comunista y se instalan con fuerza. Y recordemos que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que es el 2014, empieza a cuestionar toda la institucionalidad y recordemos los dichos del presidente del Senado Quintana, donde venían con una retroexcavadora. ¿Te acuerdas tú, Sí. Héctor? La Me acuerdo. retroexcavadora a cambiar los cimientos del país. Entonces yo creo que ahí se empieza a generar este desajuste y donde empiezan a cambiar las reglas del juego y entramos en este proceso de incerteza jurídica que justamente va contrayendo la economía, va contrayendo la producción de empleo. Y al contraerla también te genera menos esperanzas de hacia dónde tú puedes llegar y qué es lo que tú puedes alcanzar dentro de tu vida y tu forma de, de vida que tú esperas lograr finalmente. Entonces, Claro, o sea, cuando tú tienes menos esperanza, cuando los niños tú los estás educando constantemente de que van a poder llegar a ser lo que quieren ser, de que van a poder avanzar dentro de su calidad de vida, de su estatus de vida, dentro de lo que ellos pueden adquirir también, y no lo logran, se produce frustración dentro de la población también. Entonces, todo eso junto es muy, muy importante. mira, justamente eso es, final, qué doloroso es que un joven salga a la vía laboral o a la vía de profesional sin esperanza. Yo creo que mal habla de nosotros como sociedad si construimos una economía, un tejido social, como ustedes se discute, donde nuestra gente joven llega a ser desesperanzado. No, no, yo no adhiero a eso, yo tengo canas y quiero que nuestra economía, nuestro país permita oportunidades a todas las personas. Y más allá del color político, oye, no hablo desde la derecha, ni centro, ni izquierda, yo hablo desde el punto de vista, que importante, de las personas. Y eso es fundamental. O sea, no nos perdamos en esto. Yo creo que nadie va a decir que no de ningún partido del espectro político. El punto está que tiene que haber consenso en eso. Consenso para poder entender que el camino parece que el que funciona no es el que se está planteando. Ese es el punto, Mm, económicamente. Por tanto, hay que dar un vuelco al timón económico y darle un rumbo fuerte a este país para que podamos tener y darle mayores esperanzas al futuro, a nuestras futuras generaciones. Son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Finalmente nosotros estamos heredando un país convulsionado, un país golpeado económicamente, un país sin certezas jurídicas ni políticas. Debemos apurarnos en esta generación de poder cerrar estos ciclos y darle un piso distinto. Y no olvidar, lo que siempre digo yo, el impacto de la revolución tecnológica que ha sido brutal y que va a ir llegando y con más fuerza cada día más fuerte a nuestro país. Entonces, me refiero a todo lo que es tecnología de e-commerce, ¿cierto? IA, etcétera. Entonces, todos esos factores
también están en la licuadora y que van a afectar las fuentes laborales. Por tanto, es deber de los gobiernos, o sea, del Estado, prever ese futuro que se ve complejo. Entonces, ¿qué más, qué más esperaría uno que nuestra economía pudiera entregar mayores esperanzas a las futuras generaciones que vienen ahora? Si todo esto es dinámico, corre el tiempo. Mira, han pasado, parece que fue ayer, 4 años desde el estallido social. 4 años. Años. Mm. Entonces, mira tú, ese joven que tenía 14 años, hoy día tiene 18, ya entró a la universidad o entró al mundo laboral. Imagínate la Sí, velocidad pues, del tiempo y lo brutal que es. y cuando no le das esas esperanzas de un futuro mejor, entonces tierra fértil para tomar el atajo po, y el camino más rápido, donde vemos que hay una noticia, Héctor, que a mí me dejó pero totalmente impactada el día de hoy, que mientras estaba revisando la prensa para partir el programa, resulta que ayer a la 1:30 de la madrugada, dos uniformados fueron abordados por delincuentes identificados como el Pinky y Carlitos, quienes estarían vinculados a una organización que funcionaría desde la cárcel. Sin embargo, la Fiscalía Sur también indaga un posible ajuste de cuentas. El caso quedó en manos de la Brigada del Homicidio y la PDI. Estos uniformados no eran nada más ni nada menos que gendarmes de una cárcel. Entonces, aquí se están cruzando líneas que, que ya vamos, aquí sí que vamos derechito al fracaso como país. Y por eso es tan relevante que de una vez por todas cerremos este tema constitucional, cerremos estas conversaciones de cuáles van a ser nuestras reglas del juego para que podamos avanzar en estas otras materias. Porque no puede ser que estemos desgastando nuestras energías en esto. Ok, ya estamos embarcados, llevamos ¿cuánto rato? 4 años ya en esto, ya de manera formal en el proceso constitucional. Entonces necesitamos cerrar este tema y que las reglas queden bien claras, porque tenemos que enfocarnos en darle esperanza a aquellos chicos que van a ser capaces de tener un futuro mejor y que no caigan en las redes de esto, del narcotráfico, de la delincuencia, porque a lo mejor muchos le echan la culpa a los extranjeros, que es todo culpa de los extranjeros, pero resulta que a lo mejor se pusieron más violentos, fueron esos crímenes, bajaron, se pusieron más violentos, pero ya son nuestros propios compatriotas los que están entrando ahí. Cada vez vemos más niños que son parte de estos niños de 15 años, 12 años, algunos que participan en robos de auto, que no tienen problema en usar armas. Entonces, tenemos que darle una salida, tenemos que hacernos cargo de estos chicos y la esperanza de ellos también. Y ahora ya. Y lo que hace es que el flagelo de la droga, que es una industria, parece que es boyante, pero, pero es realmente dañina, ya se fue de las manos. Y eso también acarrea, obviamente, la droga, que es adicción, etcétera, delincuencia, es una mezcla perfecta, eso es muy virtuoso, lamentablemente, y eso eh, rompe lo que tú acabas de indicar, esa frontera que es muy delicada, donde los tentáculos de delincuencia puede llegar a lo que tú señalas, que aparentemente es un atentado que puede ser doloroso a unas personas que en fondo lo que hacen es trabajar para velar por que alguien esté como corresponde en la cárcel. Entonces, cuando los carteles, estos grupos, eh, estos grupos organizados dentro de las cárceles empiezan a escalar de esa forma, el tema se está complicando. O sea, es un factor que es de Estado y hay que darle un foco muy especial. También quiero decir que más allá del tipo de inmigración, lo relevante es que las fronteras nuestras son un colador. O sea, siempre se habló que Chile estaba, dado su ubicación geográfica, muy bien protegido. Al final es un colador, pasa quien quiera, para allá, para acá, etcétera. Entonces, es como ese mito de Chile es ridículo. Nuestras fronteras son Oye, un colador y pasan todo. ahora yo, claro, yo no sé si es el tema solamente la migración. Yo creo que en algunas cosas efectivamente entró, por No, ejemplo, no, el Tren no. de Aragua, que se Perdón, sabía. yo quiero precisar, no es la migración, yo creo que es los delincuentes no tienen bandera, son delincuentes, son Mm. chilenos, no chilenos, me da lo mismo. El tema es que eso ya se escapó y ojo, que la droga es un catalizador, la droga mueve millones de dólares. Sí, pero Entonces, claro, Héctor, ese negocio globalizado, el que atrae a muchos delincuentes, en vez de hacer
perdóname, cogoteo rascas, pasamos a ser traficantes que más decentes, entre comillas, en su jerga delictual. Sí, pero hay un tema que es súper relevante, que es el Tren de Aragua, por ejemplo. Yo escuchaba una entrevista a la escritora del libro El Tren de Aragua, que ellos vienen de Venezuela, de que ella fue a la cárcel y ahora el niño, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, pero el presidente, no el presidente, No, 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 el líder. el líder de esta banda del Tren de Aragua, el niño no sé cuánto, que se llama, él anda siendo buscado y puede que llegue a Chile y andan todas las alertas ahí. Pero lo relevante de la conversación que ella señalaba era que el Tren de Aragua se adaptaba a la localidad del país en el que se metía, porque no solamente estaba en Venezuela, sino que estaba en Perú, estaba en Colombia, estaba en Ecuador, estaba en distintos lados y también estaba aquí en Chile. Y no solamente era el narcotráfico, ojo ahí, porque también hacían otros modelos de delincuencia y como por ejemplo, la trata de blancas, por ejemplo, las extorsiones. Y hemos visto en el caso de Santiago, por ejemplo, hace 2 o 3 días atrás, vi cómo le quemaban un negocio a un vendedor porque no quiso pagar lo que le estaban pidiendo como resguardo y fue y se lo quemaron. Entonces, hay muchas formas de crimen organizado que no solamente es la droga, que esa es una, pero hay bastantes más. Y ahí es donde hay que tener de cómo sacan este tipo de delincuencia ahora. Ah, y lo otro que mencionaban, aquí en Chile también perfectamente es los robos de madera, el tráfico de madera, que también es una de las cosas que estamos viendo ahora, que aquí en Chile es bastante conocido y que se pasaba por debajo de una causa que no tenía ninguna relación finalmente. Entonces, es bien relevante lo que está pasando ahí. Creo que hay que ponerle bastante ojo y que para eso tenemos que tener las reglas del juego bastante claras y decir las cosas como son. Sí, yo creo que quizás cerrar el programa me dejaste medio triste, porque al final la delincuencia ha ido creciendo en los últimos años, y yo no sé si tengamos la fuerza del Estado o la convicción política y social de poder abordarlo o sea, decididamente esto, porque tiene costos. Si tú vas a enfrentar la delincuencia organizada, tiene costos. Oye, en México matan jueces, periodistas, alcaldes, etcétera. Colombia también. Entonces, si el Estado de Chile, el Estado digo, no importa el gobierno de turno, el Estado se hace cargo de este problema, va a tener costos, pero hay que asumirlo. Yo creo que decididamente hay que asumirlo porque hablábamos al principio un poco, ¿cierto?, de lo que uno crea como país a los jóvenes de corto plazo. Fíjate tú que si a eso sumamos este factor que es súper crítico, que es el factor delincuencia organizada, droga y lo que tú, todas estas industrias emergentes de la delincuencia, claro, es la peor mezcla donde un joven en vez de decir, oye, en vez de trabajar y estudiar, mejor me dedico a estas cosas, si gano plata por el atajo. Entonces, por eso es que uno duele y también provoca un poco de temor también, si hay que decir las cosas, temor, si al final esto genera Sí, po. temor. Temor porque Y como perdemos, Estado no hemos hecho, no nos hemos hecho cargo de perdemos estos escenarios. libertades, pues. Y ahí Obvio, es donde a mí, me gusta, por ejemplo, cuando escucho a Evelyn Matei decir que, bueno, ella tiene intenciones de ir a una presidencia y a la vez se está preparando de eso. Y para prepararse ha ido a ver en las principales ciudades del mundo y aquí en Latinoamérica, por ejemplo, Medellín, cuáles han sido las estrategias que han ido tomando para poder enfrentar esto, porque esto no es solamente mano dura, porque ahí no te estás haciendo cargo del problema, o sea, siempre vas... eh, el costo que tiene ese riesgo, no, aquí en Chile ya tenemos muy altas condenas para este tipo de cosas, pero eso no es desincentivo para que pasen. Entonces tenemos que ir de una manera más potente, más multifactorial a enfrentarnos contra esto que para mí y para muchos, porque ya en Chile hace mucho tiempo que está número uno en las encuestas, que es el principal problema que enfrentamos el día de hoy. mira, Querido Héctor Maturana, dime. pero antes de terminar, es que no quiero quedarme con sabor amargo en la boca. Yo quiero Ya, a decir, ver. y recoger lo que tú dijiste un poco al principio, que bueno que se juntó un bloque político a conversar. Qué Sí. bueno que se sentaron a la mesa. Y ojalá que el otro bloque político también converse. Necesitamos acuerdos políticos. Es la primera, es el primer gran paso para que nuestro país pueda avanzar. Y no importa el color, no importa la bandera, lo que a mí me importa es que se llegue a un acuerdo y se pueda avanzar y cerrar este capítulo de este país y dar después esto toda la energía posible
a resolver la economía, que implique mejorar la calidad de nosotros, nuestro país, y segundo, el foco de la delincuencia. Súper simple, pero hay una esperanza por lo menos. Así es, estamos a tiempo y al parecer mejoraron los cocineros, se están poniendo de acuerdo y con eso podríamos ir a ver mayor crecimiento y vamos a darle esperanza a nuestros jóvenes para no perderlos en este flagelo, en esta tentación de lo que es el crimen organizado. No solamente esperanza, sino también que se siga avanzando en mejor educación. Y ahí hay otra columna muy buena de Briones donde habla justamente de eso. Ya, me voy porque se nos acabó el tiempo. Sí. Gracias, Héctor Maturana, y a todos los que se sumaron hoy. Los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Un gran abrazo. Chao.